¿Sientes que estás en una situación que no encuentras la salida? ¿Sientes que Dios no te está ayudando? Déjame contarte uno de los libros de la Biblia que tiene una historia como de la película de Viernes de Locos, literalmente. Es de mis libros favoritos porque tiene todo, tiene amor, drama. Bueno, ya te la voy a contar y tú me escribes en los comentarios qué te parece. Hoy vamos a estar hablando del libro de Esther. Esta historia comienza, obviamente, en la antigüedad. En el reino de Persia había un rey llamado Jerjes. Resulta que este rey tenía muchísimo dinero, era muy rico, y resulta que un día decide hacer una fiesta para sus nobles, para los nobles de su reino. Y resulta que esta fiesta duró 180 días. ¿Pueden creerlo? ¿Será que no quería otro poquito más de tiempo de fiesta? Y resulta que en esa reunión a él se le ocurre llamar a la reina, que en ese momento él estaba casado con la reina Basti. Entonces él la llama porque él quería que todos vieran lo bonita que ella era demasiado hermosa, él la quería era presumir entre sus amigos, ¿verdad? Y resulta que ella a su vez estaba como haciendo otra cena con las mujeres y resulta que ella le dice, pues la verdad yo no voy a ir, y se niega, no va. Y entonces resulta que el rey se reúne como con sus consejeros y los consejeros le dicen, esto no es bueno porque si dejamos esta situación así, entonces todas las mujeres del reino van a desobedecer a sus maridos y eso no es el ejemplo que queremos dar. Entonces los sabios le dicen, pues ¿sabes qué? Entonces si ella no quiso venir, entonces sácala. Y resulta que el rey la destituyó como reina y la sacaron del palacio. Entonces la destierran a ella de esta fortaleza y entonces le dicen al rey, no, pues vamos a tener este puesto de reina vacante. ¿Qué quieres hacer? Pues al señor, a los consejeros, se les ocurre hacer una gran convocatoria entre todos los pueblos que ellos tenían colonizados y que cada pueblo enviara una mujer virgen, una jovencita virgen para el rey. Y resulta que en uno de estos pueblos existía un hombre llamado Mardoqueo. Este hombre Mardoqueo tenía una prima muy joven y muy bella llamada Esther. Y resulta que los papás de Esther habían fallecido y Mardoqueo fue quien tomó esa responsabilidad de criar a Esther. Esther es una de las jóvenes que fue llamada al palacio con esa gran convocatoria para ver, o sea, el puesto de reina estaba vacante y necesitaban una nueva reina. Entonces convocan a todas las jovencitas vírgenes del reino, o sea, ustedes imaginarán la cantidad de opciones que tenía este rey Jerjes. Entonces ella llega al palacio y viene uno de mis personajes favoritos, que es Hegai, y resulta que él era el eunuco que estaba encargado del harén del rey. Y resulta que cuando en Hegai ve a Esther, él dice, wow, queda fascinado con la belleza de Esther, él ve gracia en Esther. Entonces, pues resulta que cada una de estas jovencitas tenía que pasar por un tratamiento de belleza de 12 meses. ¿Qué tal esto? ¿Sabes qué pasaba en estos 12 meses? Entonces ellas tenían que pasar pues la noche con el rey. Y resulta que después de pasar la noche con el rey, ellas pasaban como a un segundo harén y resulta que muy rara vez el rey las llamaba para una segunda noche. En realidad pues ya ellas quedaban ahí como concubinas del rey, pero eso era todo. Y algo que yo quiero resaltar de Esther es su cualidad de la obediencia. Resulta que ella era judía, pero Mardoqueo le dice que por nada vaya a mencionar cuál es la nacionalidad de ella. Y dice que ella fue obediente a Mardoqueo, incluso ahora que ya había salido de su casa. Entonces resulta que Esther la manda a llamar, pues ya es su turno para ir con el rey Jerjes y dice en el capítulo 2, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Basti. Y este versículo a mí me hace pensar, wow, ¿no les parece que Dios es el mejor escritor de historias de amor? O sea, cuando yo veo la manera en la que el rey se expresa con Esther, es tan hermoso, dice que la amó tanto que inmediatamente la nombró reina. O sea, él estaba haciendo como un estilo de concurso para ver quién era la siguiente reina, pero la vio a ella e inmediatamente la nombró reina.
Y bueno, resulta que Mardoqueo trabajaba en esta fortaleza del rey Jerjes. Y resulta que un día él escucha que dos de los eunucos, es decir, dos de los servidores del rey, están haciendo un complot para matarlo. Y entonces él va y le cuenta a Esther. Y entonces Esther le cuenta al rey Jerjes y se hace como la investigación y descubren que era verdad lo que había dicho Mardoqueo. Entonces, obviamente, pues mandan a asesinar a esos eunucos, pero ese suceso queda registrado en el libro del reinado del rey Jerjes. Esto ténganlo en cuenta porque va a ser muy importante en el futuro. Y entonces, como toda buena historia, viene un villano. Y el villano de esta historia se llama Amón. Era el segundo en mando después del rey Jerjes. Y resulta que este hombre, o sea, tenía tanta autoridad que él había ordenado que todas las personas se tenían que postrar ante él. Obviamente, Mardoqueo, al ser judío, dijo que él no lo iba a hacer. Entonces, como siempre, las personas chismosas le contaron a Amón: oye, Amón, mira, este Mardoqueo no quiere postrarse ante ti. Él dice que es porque es judío. Entonces, Amón le dice que la Biblia que le dio tanta furia, pero no solamente con Mardoqueo, sino que le dio furia con todo el pueblo judío. A este Amón se le ocurre la grandísima idea de ir con el rey Jerjes y decirle: mira, ¿sabes qué? En tu reino hay una gente súper indeseable que son esos tales judíos. Yo pongo 10.000 bolsas y los vamos a eliminar. Entonces el rey Jerjes pues se quitó su anillo, que era pues un símbolo de poder, y le dice: ok, está bien, entonces con tu dinero vas a hacer el decreto para eliminarlos. Y entonces en un 17 de abril firma el decreto con el sello del rey para eliminar y asesinar el 7 de marzo absolutamente a todos los judíos. Es decir, en un año iban a asesinar a todos los judíos. Entonces resulta que pues la reina Esther ya era reina, entonces ella vivía en su mundo y resulta que en un momento ella no estaba enterada de esta situación, pero empezó a ver a Mardoqueo demasiado triste. Él se vestía con ropas de luto, pero ellos no podían hablar porque Mardoqueo no podía entrar a esa fortaleza con esas ropas de luto. Entonces ella le manda a preguntar con uno de sus eunucos: oye, Mardoqueo, ¿qué te pasa?, le pregunta al eunuco. Y pues resulta que Mardoqueo le cuenta al eunuco: pues imagínese, tenemos un edicto, el 7 de marzo van a asesinar a todos los judíos, esto va a ser muy malo, vaya, cuéntele a Esther. Entonces el eunuco le cuenta a Esther y Mardoqueo le pide a este eunuco que le diga a Esther que ella, por ser reina, de todas maneras ella sigue siendo judía y que eso la va a afectar, obviamente. Entonces que ella vaya y hable con el rey Jerjes. Entonces ella le dice a ese eunuco que le diga a Mardoqueo que recuerde que nadie puede ir a la presencia del rey sin que él lo llame. Entonces el rey tenía un cetro de oro y resulta que la persona que hallaba gracia o que le permitía estar en su presencia le entregaba ese cetro de oro y esa persona podía hablarle. Entonces resulta que ella dice: si él no me llama, obviamente él me va a matar porque no fui llamada a su presencia. Entonces ella le dice: ¿sabes qué? Vamos a ayunar. Dile a todos los judíos que vamos a ayunar 3 días. Después de esos 3 días de ayuno, entonces yo voy a ir a hablar con el rey. Y si he de morir, pues moriré. Entonces, esta historia también nos enseña cuán importante es el ayuno. A diferencia de lo que muchos pensamos, el ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para nosotros poder escuchar la voz y la guianza que Dios nos da. Entonces, aquí es donde ella nos muestra el poder que tiene este ayuno de 3 días. Muy difícil, pero muy poderoso. Entonces, ella no comió ni bebió nada, ni el pueblo judío, durante esos 3 días. Después del tercer día, ella va ante la presencia del rey Jerjes. Recuerden que si no eran llamadas, podían morir, ¿verdad? Pero entonces cuando ella va a la presencia del rey, el rey le entrega ese cetro de oro. Y entonces dice en el capítulo 5, versículo 2, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro.
Y miren esto tan maravilloso, yo espero que sus esposos, sus novios les digan esto mismo cuando ustedes vayan a visitarlo. Y es, entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Oigan, yo no sé ustedes, pero a mí estos dos me parecen lo más lindo. O sea, me parece que este rey de verdad estaba muy enamorado de Esther porque le ofreció la mitad de su reino, no cualquiera hace eso. Y uno conformándose con 50-50 que pagar la mitad de la renta. Ah, y este rey ofreciéndole a Esther la mitad de su reino. Entonces, lo que hace Esther es que le dice, si he hallado gracia, si he hallado favor, te pido que vengas a una cena junto con Amón esta noche. Luego el rey Jerjes le vuelve a preguntar lo mismo, dime qué deseas, aun si es la mitad de mi reino, yo te lo daré. Y ella le dice, si he hallado gracia, entonces ven a cenar conmigo mañana en la noche también. O sea, eran dos cenas. Entonces resulta que ellos tres van a cenar, ¿no? Amón, el rey Jerjes y la reina Esther. Cenan y al salir de ahí, este Amón resulta que dice, no, yo soy lo mejor del mundo, me invitó a comer la reina Esther, comí con el rey Jerjes, mejor dicho, yo soy el más. Pero resulta que al salir de ahí, él se encuentra de frente con Mardoqueo y dice que le dio tanta furia, o sea, este hombre tenía un geniecito, entonces se reúne con su queridísima esposa y unos amigos, y los amigos le dan la idea de formar un poste de 23 metros de alto para colgar ahí a Mardoqueo. Ah, ¿qué tal esas ideas de esa esposa? Bueno, resulta que al mismo tiempo que estaba pasando eso con Amón y su esposa, pues resulta que el rey no podía dormir, como que tenía ese desespero, todo nos ha pasado, tenemos esas noches que no podemos dormir. Y resulta que en esa noche el rey le pide a uno de sus eunucos que le vuelvan a leer el libro. ¿Se acuerdan el libro que yo les había dicho hace ratico? Pues resulta que en ese libro, ese eunuco le leyó lo que Mardoqueo había hecho por él. ¿Se acuerdan que Mardoqueo le había dicho que había un complot en contra del rey, que lo iban a matar, pero gracias a Mardoqueo, pues ese complot fue cancelado, o sea, se descubrió antes de tiempo? Y entonces el rey le pregunta al eunuco, oye, ¿qué hicimos por Mardoqueo para agradecer este gesto? Entonces el eunuco le dice, no, nosotros a Mardoqueo nunca le hemos dado nada. Entonces, imagínense que al otro día llega Amón a contarle la súper idea al rey Jerjes de colgar a Mardoqueo. Entonces él va con esa emoción a contarle al rey que quiere colgar en un poste de 23 metros al pobre Mardoqueo, cuando el rey le hace la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amón pensó para sí, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Es decir, él tenía en su mente de que el rey Jerjes estaba hablando de Amón, o sea, de él mismo. Nunca se imaginó que estaba hablando de Mardoqueo. Y entonces le dice, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz. Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Pues imagínense qué dijo el rey. Excelente idea, la amo, me encanta, hazlo. Pues resulta que lejos estaba Amón de imaginarse que a él era el que le tocaba llevar a Mardoqueo encima del caballo en el emblema y empezar a gritar por todo el pueblo que el rey estaba honrando a Mardoqueo. Tenía rabia, antes de eso, ahora peor, o sea, tenía una rabia, se sentía humillado, mejor dicho, ahora sí es que asesinar a todos los judíos. Pues imagínense, este man tan malo, Amán, llegó a su casa y esa mujer tampoco era que ayudara mucho, porque resulta que la esposa dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a tener éxito por culpa de esos judíos. Entonces, claro, ese Amón tenía mucha rabia contra los judíos. Y resulta que al otro día, se recuerdan que eran dos cenas, solo ha habido una cena.
La segunda noche, en esa cena, el rey Jerjes le volvió a preguntar a Esther, ¿cuál es tu petición? Yo te la daré aun si fuera la mitad del rey. Y entonces ahí Esther le cuenta, así llorando, es que nos quieren asesinar, es que nos quieren matar, es que nos quieren masacrar. Y el rey le pregunta, ¿pero quién es tan malo para querer hacerte daño a ti, mi reina? Y entonces Esther le dice, es él, es Amón. Entonces, claro, el rey Jerjes se llena de rabia y lo que hace es salirse como a un balcón. Y mientras el rey salía al balcón, Amón como que quiere suplicarle a Esther que le perdone la vida, porque obviamente Amón se asustó de ver todo esto y le empieza a suplicar a Esther que por favor le salve la vida. Y en eso él como que cae encima de la reina Esther en el diván y en medio de eso llega el rey Jerjes. No, pues imagínense esta escena, el rey Jerjes lo que dice es, o sea, ¿la quieres asesinar en mi propia casa? Entonces, imagínense que el rey Jerjes manda a asesinar a Amón y adivinen qué, lo cuelgan en el poste de 23 metros que él había construido para Mardoqueo. Pues sí, ¿quién se lo hubiera esperado? Yo precisamente no me lo hubiera imaginado. Esta historia dio un giro de 180 grados, pero lo que falta, esperen que falta lo mejor. Si ustedes creen que este es el giro inesperado de la historia, esperen que falta lo mejor. Pues resulta que ese día el rey Jerjes le entrega a Esther todas las propiedades de Amón y le dice, ¿sabes qué? Tú administralas. Pero Esther lo que hace es que se las da, pues obviamente, a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo queda con todas las propiedades de Amón. Pero de todas maneras, Esther no había solucionado el problema. Seguía el plan del 7 de marzo para asesinar a los judíos. Entonces ella se volvió a presentar ante el rey y el rey nuevamente le dio su cetro, porque él sí quería que Esther estuviera en su presencia. Entonces le da el cetro y le pregunta, ¿qué es lo que deseas, mi reina? Y entonces ella empieza a llorar y le empieza a decir, de todas maneras el plan contra mi pueblo sigue en firme, ayúdame, por favor, cancela ese plan. Y el rey le dice, tienes que tener en cuenta que los edictos que son firmados con el sello del rey no pueden ser anulados. Sin embargo, el rey lo que hace es que le da el sello a Mardoqueo y le dice, crea tú el edicto y busca la manera como de salvar a tu pueblo. Entonces, ese 25 de junio se reúnen como varias personas y crean un nuevo edicto. En este nuevo edicto dice que en ese 7 de marzo los judíos pueden defenderse con su vida, pueden asesinar, pueden masacrar, pueden hacer de todo con tal de defender su vida e incluso quitarle las propiedades a sus enemigos. Es tanto el miedo que generó ese edicto que muchas personas se convirtieron a ser judías solamente para salvar sus vidas. Llega el día 7 de marzo, ¿no? Que obviamente era el día más temido. Y resulta que solamente en la fortaleza del rey, los judíos, esta parte no es tan agradable, pero es un hecho que está en la Biblia, dice que asesinaron a 500 de sus enemigos, entre ellos toda la familia de Amón, a sus hijos, y resulta que los cuelgan también en esos postes. No, esa parte no es muy agradable, pero es parte de la historia. Después de esto, Mardoqueo es el segundo al mando después del rey Jerjes en poder. Mardoqueo decreta la fiesta del Purim, que Purim significa echar suerte, porque originalmente pues era una fiesta en donde querían asesinar a los judíos, pero al final fueron ellos quienes terminaron derrotando a sus enemigos. Y esto es para recordar lo que Dios ha hecho por ellos, porque ellos tenían un decreto de muerte, pero Dios transformó eso en una gran victoria. Yo pienso que esta historia de la reina Esther es muy bella porque a veces nosotros no entendemos lo que está pasando. O sea, ella era Esther y fue criada de una manera, digamos, normal, tradicional, pero al llevarla al palacio del rey, ella no se imaginaba que su propósito sería ayudar a todo el pueblo judío. Ella salvó a todo el pueblo judío. Y es porque nosotros vemos solamente una cosa pequeña, pero Dios ve el plano completo. Para concluir, esta historia de Esther es increíble por muchas razones. La primera, me causa mucha curiosidad ver que Esther
era una mujer que las personas la veían y siempre ella hallaba gracia en las personas que la veían. Halló gracia en el eunuco, halló gracia en el rey. Entonces, cuando Dios está a favor de uno, cuando uno está en comunión con Dios, entonces uno logra como ese favor en las demás personas que están alrededor de uno. También me hace pensar en que todos los matrimonios que son planeados por Dios resultan de una manera maravillosa. O sea, la forma en la que el rey Jerjes trata a Esther a mí me parece espectacular. Dice que la amaba, pero también la manera en la que cada vez que ve a Esther le entrega su cetro de oro y no solo eso, sino que le pregunta qué es lo que necesitas, yo te daré incluso la mitad de mi reino. Entonces es fabuloso ver que Dios siempre da excelentes esposos. Tercero, me encanta ver la obediencia de Esther porque Esther siguió los consejos de Mardoqueo, incluso aunque ya no vivía en su casa, y también siguió los consejos del eunuco Hegai cuando él le dijo como que se tenía que vestir, que se tenía que poner para ver al rey Jerjes la primera noche. Entonces también es como ver ese corazón de obediencia que tenía Esther. El tercero es el poder del ayuno. O sea, cuando Esther se entera de todo esto que está pasando, su primera reacción fue, tengo que ayunar, tenemos que ayunar para que Dios esté con nosotros. Entonces, es como esa cultura o ese hábito del ayuno. Y por último, me encanta demasiado que en esta historia el final es completamente inesperado. O sea, todo parecía malo. Amón quería matar a Mardoqueo, quería matar a todos los judíos, pero al final todo resultó bien para Mardoqueo, para Esther y para todos los judíos, porque eso es lo que hace Dios. El Dios siempre está a favor de quienes son justos y de quienes están por sus caminos. Así que si tú estás pasando por una situación difícil o sientes que tienes muchas personas en contra tuya o que a lo mejor no estás en tu situación, creo que que debemos aprender de esta historia de Esther es que debemos ayunar para escuchar la voz de Dios y para lograr el favor y también tener como esa esperanza y esa confianza en que al final Dios siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros. Dios puede transformar situaciones de muerte en victoria. Entonces tú también debes creerlo, que Dios tiene un plan de victoria para ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que tengas una bendecida semana.